La Voz Universal TV presenta El Laberinto con Andrés Canseco. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos nuevamente al Laberinto. Estamos como todas las semanas en su programa con este tipo de reflexiones, con este tipo de noticias, con este tipo de análisis que tal vez le sirvan a usted para poder entender mejor, explicar y por qué no transformar esta tan peculiar realidad. Agradecemos principalmente a la radio La Voz Universal, pero también ahora a lavozuniversal.tv, este canal online que también transmite nuestro programa y que está también estrenando nuevo contenido, estrenando nueva imagen, y estamos desde el Laberinto muy contentos de ser parte de ella. También agradecer a todas las personas que siempre nos dejan sus likes, que siempre nos dejan sus comentarios, que comparten los contenidos del programa, tanto los del programa oficial como de nuestras transmisiones en vivo, nuestros amigos del Colegio Abierto de Filosofía y en general a todos aquellos que nos acompañan en estas extravagancias. Así que empezamos, tenemos un programa como siempre muy nutrido, muy extenso en cuanto a ideas y cosas que comentar. Hace muchos años había, o mejor dicho, se escribió un tango que es seguramente conocido por todos, el famoso tango Cambalache, ese tango en el que se hablaba del siglo XX y de los seres ruines que tenían poder y que eran reconocidos, etcétera, etcétera. No dejen de escuchar ese conocidísimo tango. Pero al parecer esa conocida canción se queda corta si la comparamos con este siglo XXI. Y es que el siglo XXI nos ofrece, además de agresiones a la libertad, además de personas que no tienen un aprecio por la democracia, nos ofrece también personas a cargo de la educación que no tienen nada de educación. Y me quiero referir justamente a lo que ocurre con lo que son los manejos y las actuaciones del Ministerio de Educación. Hay algunas perlitas que, parecen cositas pequeñas, pero que no lo son, y que son muy peligrosas. Peligrosas primero porque nos ponen en escena lo baja que es la calidad de estas personas a cargo de la educación de las generaciones presentes y de las venideras, pero además nos ponen nos ponen en cuenta de la mentalidad que tienen. Y vamos a ver algunas que hemos podido encontrar, porque hay gente afortunadamente en las redes todavía muy atenta a aquella. Esta es fantástica, el uso de la coma, o sea, este tipo de personas que no sabe usar ni siquiera la coma y que en programas educativos, en textos oficiales, en boletines oficiales que ahora se distribuyen, por supuesto, de manera digital sobre todo, tenemos esta muestra. O sea, el nivel de educación y de redacción es bajísimo. Imagínense cómo están el nivel de los que se encuentran a cargo. Pésimo, desastroso, mal. Pero claro, cuando se trata de fiscalizar, entre comillas, o hasta de perseguir, o de ponerle trabas a la educación, por supuesto, ahí aparecen para extorsionar, para generar toda una especie de aura burocrática que muy bien sabe manejar. Para eso sí están. Y la otra perlita es esta. Esta sí me parece más peligrosa. Miren cómo se utiliza el lenguaje o la enseñanza del lenguaje con una profunda carga política. Esto es una manera de adoctrinar. Esto es una manera de lavar cerebros, de hacer que las nuevas generaciones crezcan con una verdad que es la verdad oficial, que es la verdad de un gobierno. Y por supuesto es peligroso, es indignante. Porque está bien, podemos volvernos seres de gran tolerancia y de apertura, en el sentido de poder decir qué tanto repercutieron o cuáles fueron las causas y consecuencias de los fenómenos sociales. Sí, perfecto. Pero esto ya es adoctrinamiento. Y no es la primera vez, ojo, ¿no? Hace tiempo ya había inclusive una práctica hasta fascista en el modelo de Evo Morales. ¿Se acuerdan ustedes del famoso Evito?
Las aventuras de Evito, menos mal no cortaron la última aventura en la que sale corriendo de un país por hacer fraude. Pero ese es el tipo de personas que tenemos a cargo de la educación. Yo desconozco la calidad de ilustración que tienen, desconozco lo profundo de sus lecturas, parece que no son muy profundas, pero me preocupa ese ánimo, esa aparente voluntad de centrarse en el adoctrinamiento, de crear no individuos libres, no individuos críticos, sino individuos obedientes. Y que además no podrían jamás, con las herramientas que se les da, con las malísimas herramientas que se les da, oponerse a un sistema bastante perverso. La educación está en terribles manos y lejos de atacar la educación privada, lo que debemos hacer es tratar de que no se extinga, tratar de que sea mayor su incidencia, no solamente por la incapacidad del Estado, como ya le hemos comentado un montón de veces, de hacerse cargo, sino también por estas cosas. Depositar en instituciones y en profesores una especie de confianza mayor que en este tipo de cosas, de adoctrinamiento del Estado, para hacerles un contrapeso desde la sociedad civil. Así que esa es nuestra recomendación en el campo de la educación de esta semana. Y si hay gente que tampoco es muy ilustrada y que tampoco es muy educada, son los políticos. No quiero generalizar, a veces tengo esa mala manía de generalizar, pero la verdad es que deja mucho que desear. Y lo digo porque el día domingo, en ese horario estelar, casi como un encuentro de fútbol o más un encuentro de boxeo, se dio el debate municipal, esta vez en la red Unitel. Y bueno, hay bastantes cositas que comentar. A ver, la verdad es que yo confieso una debilidad. Cuando hay ese tipo de debates en redes sociales, lo tomo de una manera seria por una parte, pero también un poco humorística. Porque es patético. Y lo patético en nuestra vida puede generar esas dos reacciones. Una profunda angustia, una profunda angustia, por supuesto, pero también una especie de risa resignada. Y el nivel que han demostrado preocupa mucho. Preocupa mucho, y no solo lo digo por quienes estén arriba en las encuestas, sino también por los que están abajo, pero que nos han venido gobernando durante tantos años, por los otros que desean volver, por los desastrosos que están gobernando el país y que también buscan el poder local. O sea, no se salva nadie. La soberbia de algunos candidatos nuevos en política, la mentira de los viejos, el cinismo de los actuales, configuran un panorama muy, muy complicado para el municipio de Santa Cruz de la Sierra. Díganle a Adriana Salvatierra que el municipio de Santa Cruz de la Sierra, por favor, no Santa Cruz de la Sierra, ayúdenla a encontrar en un mapa, que no se le olvide nunca. Entonces, eso configura un panorama muy complicado. Porque sea quien sea que gane, pase lo que pase, como sociedad civil vamos a tener que asumir un desafío muy grande, que es mantenerlos a raya. Ponerles un freno. Ubicarlos en cierto contexto para que no pasen las cosas que han venido pasando durante tanto tiempo. El poder es terrible, el poder avanza, el poder es hasta a veces una muestra de perversión humana. Y Santa Cruz es un municipio muy particular, porque además tiene entre esas características el manejo de mucho dinero. Y ese puede ser un problema muy grande. Porque el uso de tener tantos recursos, la realidad de tener tantos recursos, tanto aparato, puede pervertir, y lo hace ya, no es una invención mía. Revisen lo que pasa con los concejales, revisen con lo que pasa con las subalcaldías. Nuestro manejo como ciudad es muy bajo, es muy decadente. Uno siempre dice que Santa Cruz de la Sierra es una ciudad que ha venido creciendo relativamente joven, que su explosión demográfica y su mancha urbana han crecido de una manera en la que no se esperaba. Y es cierto, ojo. Pero, esto no es como un negocio particular o casero. Esto es la administración de la ciudad con más recursos del país. La ciudad que le dicen pujante. Y el nivel mostrado por los
candidatos a la alcaldía, me deja mucho temor. Así que hay todavía un debate, una segunda parte de este debate, en la que, bueno, no sé si eso cambiará mucho ya las intenciones de voto de la gente, pero sin duda es importante hacer el seguimiento. Es importante que la gente realice una visión bastante crítica de su clase política y que incluso habiendo elegido por quién votar, sepa muy bien que eso no se acaba ahí. Que inclusive habiéndole depositado el voto por alguien nuevo, viejo, actual, reincidente o con un prontuario larguísimo, sepa ser crítico el día de mañana con él mismo. Depositamos votos, no nuestras almas. Hay una enorme diferencia entre una cosa y la otra. Pero bien, hablamos de votos y hablamos de elecciones y hablamos de urnas y por supuesto, cómo no recordar, 5 años se han cumplido este domingo del 21 de febrero, 21F, de esa memorable fecha en la que el año 2016, en el referéndum, ganó el no a la reforma parcial de la Constitución, el artículo 168 que, bueno, generaba la reelección una vez más. Bueno, ya sabemos toda la historia, todo es la historia, no hace falta recordar el tema del Tribunal Constitucional, la habilitación, el fraude y todo eso, el paro y todo eso que seguramente ya recordarán, que bueno, este no es el momento para hacer una historia de aquello, pero sí es importante esto y se relaciona mucho con lo que decía en el bloque anterior. El 21F no es solamente una fecha de una elección en la que se le dijo no a Juan Evo Morales Saima. Es una fecha cuyo sentido debemos rescatar en ponerle límites al poder. Sea de quien sea de donde sea, el poder debe ser limitado, tanto en tiempo como en intensidad. Me parece sano realizar esta reflexión hoy, porque en determinado momento, no muy lejano en el tiempo, hemos sido muy selectivos como sociedad mirando los males de un partido político, de un grupo social, y demasiado laxos, demasiado suaves o demasiado cómodos con otros. Entonces, esa esencia, esa importancia del 21 de febrero, ahora que parece, inclusive con este retroceso, con lo que pasó en la elección del año pasado, deberíamos retomarla. Y retomarla con una profunda convicción ciudadana, porque eso fue, pero además consciente de lo peligroso que puede ser un gobernante. El poder absoluto no ha muerto, solo se ha transformado. En Latinoamérica tenemos países en los que la vicepresidenta es la esposa del presidente, o la presidenta actual es la esposa del expresidente. O sea, esta suerte de monarquías extrañas disfrazadas de democracia que tenemos en Latinoamérica nos muestran como ejemplos muy claros nuestra falta de madurez política en cuanto a la libertad. ¿Por qué? ¿Y por qué digo la libertad? Ojo, no estoy cruzando términos, sino sencillamente porque lo que hace el poder entre sus principales acciones cuando es muy grande es avanzar sobre las libertades políticas, económicas, individuales, y nos deja poco para el mañana. Es por eso que el 21F tiene que ver con la libertad. De repente lo primero que pensamos es en democracia y en el voto, y luego pensamos en el fraude, por supuesto, pero también tiene que ver con libertades. Por una ecuación que es sencilla: mientras más poder, mientras más grande sea el gobernante, mientras más tiempo esté, menos derechos y menos libertad vamos a tener. Continuamos en el laberinto, continuamos con nuestro programa semanal, una vez más agradeciendo a todas las personas e instituciones que hacen posible este programa, el Instituto de Ciencia, Educación, Economía y Salud, ICES, también por supuesto está la señal de Radio La Voz Universal y también ahora el canal online lavozuniversal.tv en el
que estamos emitiendo y que nos recibe con su nuevo formato. Están invitados a ver los diferentes programas. Pueden entrar a la página web lavozuniversal.tv o también entrar a las redes sociales y ahí van a encontrar la diferente programación. Bien, esta semana, además de hablar de política, hablar de cuestiones que seguramente nos sacan alguna que otra rabia, quiero hablar de ciencia, pero no de un concepto muy duro de la ciencia, ni ponerme demasiado complejo. Bueno, seguramente tendremos algún día alguien que nos pueda ayudar con aquello, pero sí me quiero referir a la importancia del conocimiento y de los alcances de la semana. Bueno, esto es un poquito complicado de entender, en el sentido de que en el planeta estamos con tremendos problemas sociales, económicos, sanitarios, etcétera, etcétera. Pero el ser humano no deja de mirar hacia arriba. Y en esa búsqueda, el anterior viernes aterrizó el Perseverance, este nuevo aparato, este nuevo robot, este nuevo rover, el término correcto, en la superficie de Marte. Y uno seguramente puede decir que esto tiene connotaciones muy importantes en el campo de la exploración espacial, y sin duda lo es, pero además tiene un sentido. Yo creo que hay que recobrarlo no solamente para las generaciones venideras, sino también para el presente, para nosotros. Y es la idea de saber, la curiosidad, el sentido de querer entender qué somos en el universo, y hasta desde un punto de vista filosófico, saber dónde estamos en la inmensidad de la creación, independientemente de la figura religiosa que tengan o no. Si cree usted en Adán y Eva o en el Big Bang, eso es aparte. Entender que somos una pequeña partícula de tiempo, un montón de partículas en el tiempo y en el espacio. Pero, y aquí viene lo interesante, que como especie hemos utilizado y utilizamos nuestro intelecto, nuestra razón, nuestro conocimiento para lograr cosas maravillosas, como estas imágenes del planeta rojo. Esta famosa conquista del espacio, que tiene antecedentes en el siglo XX, precisamente en la Guerra Fría, época complicadísima, ni qué decirlo, pero además es una muestra de la curiosidad del hombre y su ansia de respuestas, de saber qué hay, qué hubo, qué somos. Y nuestra valorización de esto, de repente no la entendamos en el corto plazo. De repente alguien dirá, no me interesa a mí que haya Marte. O peor aún, lo vemos como si fuese algo común. No nos damos cuenta a veces el inmenso esfuerzo, el inmenso trabajo, el inmenso conocimiento que hay detrás de algo como el aterrizaje del rover Perseverance en la superficie de Marte. Aquellas maravillosas historias que se crearon en el cine y en la literatura, por supuesto, inolvidable Bradbury con sus crónicas marcianas, son una parte de lo que el hombre imaginó, de lo que el hombre solo podía concebir a través de la fantasía. Llegar al planeta rojo, atravesar el espacio. Hoy es una realidad, por supuesto, una realidad limitada, una realidad muy costosa, pero lo es. Y ojo, no nos olvidemos lo del año pasado. Es también ahora una labor de entes privados, también. Entonces, lejos de sonar apocalíptico, de decir, no, los seres humanos vamos a destruir el universo o el espacio o el planeta rojo como hicimos con la Tierra, bla, 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 que también puede pasar, ojo. Pero a mí me gustaría más que eso, hacer una especie de llamado a la esperanza, pero sobre todo al buen sentido de lo que podemos hacer con el conocimiento. El conocimiento no tiene per se un sentido ético, no es bueno ni malo. Son los hombres en sus aplicaciones, en sus decisiones, que le dan aquello. Pueden inventar cosas fantásticas o pueden inventar armas de destrucción masiva bajo los mismos principios científicos. Pero lo más peligroso es no saber, no querer saber. Los ideales, no solamente científicos, sino también filosóficos del conocimiento, son algo que hemos heredado.
y que lejos de ser una pequeña cosita o una pequeña linterna que busca alumbrar una partecita del horizonte, se convierten en grandes focos, en grandes luminarias que buscan aclararnos nuestra realidad en el universo. Porque es cierto, tenemos muchísimos problemas, ni qué decir del virus y de esas cosas, y que también son solucionados con la ciencia, las vacunas son ciencia pura, sino además viendo lo que somos en el universo. Así que si ustedes tienen tiempo, si ustedes les da curiosidad, entren a YouTube. Eso además, ahora es gratis hasta verlo. Bromeaba un poco con mis estudiantes el otro día y les decía, hagamos un ejercicio, retrocedamos 20 años en el tiempo, y si yo quisiera mostrarles lo que pasa con el rover Perseverance, hubiese tenido que jalar un televisor desde algún cuarto, llevar un VHS, buscar un cassette y mostrárselos. Ahora no, ahora podemos acceder a aquello con la palma de nuestra mano, gracias a las redes, compartirlo con las personas. Eso es también parte de nuestro conocimiento. Un conocimiento del cual somos beneficiados en todas las áreas y que sin duda debemos rescatar, esforzarnos y no caer en manos de dementes, en manos de chamanes y de mentirosos, cuya principal inquietud es hacer o menospreciar el conocimiento. Y no se trata de decir que lo espiritual no vale. Ojo, mentira, sí vale. Pero tampoco podemos dejar de usar la mente y el cerebro. Bien, estamos llegando al bloque final del programa. Agradecer, por supuesto, una vez más a todas las personas que nos han dejado sus likes, que nos han dejado sus comentarios, que están constantemente viendo el contenido del programa y que nos mandan también sus sugerencias. Agradecer a la señal de lavozuniversal.tv, el nuevo canal online en el que estamos presentes. Agradecer a todas las personas que nos siguen en redes sociales. Mi nombre es Andrés Canseco. Nos volveremos a ver la siguiente semana en una entrega más de El Laberinto. Que tengan un muy buen descanso. El Laberinto con Andrés Canseco.